Minutos pasan de las 14 horas. Es un placer recibir a Cecilia Cardoso de L'Oreal y Micaela Cal de la Usina de Percepción Ciudadana para hablar de un relevamiento nacional que hicieron sobre el acoso callejero. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Cecilia. Y ahora en unos minutitos nada más llega Micaela Cal, que es integrante de la Usina de Participación Ciudadana, que junto con L'Oreal hicieron este relevamiento. Contanos un poco, Cecilia, empezando por cómo surge esta idea. Estábamos comentando con Cairo que es parte del programa Stand Up contra el acoso callejero que el L'Oreal Group lleva adelante en varios países. Contanos un poco, aterrizalo acá en Uruguay. Sí, es exactamente como decías. Por allá por el 2020 a nivel global se lanza este programa, esta causa para hacerle frente al acoso callejero. Y obviamente teníamos estudios a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, pero a la hora de implementarlo en Uruguay decíamos, necesitábamos tener los datos de qué pasa en nuestro país. Y creo que teníamos la última encuesta de prevalencia que era de unos años anterior. Para atrás. Y ahí empezamos a hacer este estudio, lo hicimos en 2024, con datos que lamentablemente no nos sorprendieron, la verdad. En ese momento nos decían que 8 de cada 10 mujeres sufría acoso sexual en espacios públicos, que eso es el acoso callejero. Y para 2025 dijimos, bueno, vamos a volver a hacer este estudio y vamos a agregar algunas preguntitas más, porque vimos que sobre el tema de las edades había cosas interesantes para entender, ¿no? Y en estos testimonios encontramos que ha cambiado el estilo, más allá de que el objetivo sea el mismo, el estilo del acoso callejero o la forma de acosar, porque uno va por la calle y de repente no ve tanto como lo que veía antes, que la parte era hasta una dinámica cultural, de alguna manera. Le parece que no ve tanto, pero tú me estás tirando un número que es grande. Es súper fuerte, incluso si hablamos de lo que son las edades, vemos que 8 de cada 10 mujeres vivió su situación de acoso callejero por primera vez antes de los 18 años. Yo creo que es algo que tal vez no vemos de manera cotidiana, pero sí pasa de manera cotidiana. Sobre todo cuando estamos con la ONG en el paso en los talleres, la gente se empieza a abrir a contar las cosas que ha experimentado, incluso a mí misma me ha pasado, y va desde que te griten cosas, te silben exposición de genitales, te sigan, te hagan ruidos de animales. Y sí, está súper naturalizado. Y tal vez a mí incluso mismo me pasaba. Yo no llegaba a mi casa y le contaba a mi mamá si me habían gritado en la calle o me habían dicho cualquier disparate. En el estudio que hacen ustedes, le damos la bienvenida a Micaela, que se suma a la entrevista por parte de la Usina de Percepción Ciudadana. Ustedes también plantean cuánto condiciona esto a las vidas de las personas que reciben el acoso, ¿no? Y sobre todo hablando en este caso de menores de 18 años también, ¿no? ¿Cómo se observa eso en el trabajo? Exactamente, nosotros, como bien lo estábamos comentando anteriormente, esta es la segunda encuesta que hacemos. Está buenísimo también para ver algunas tendencias y ver que hay algunos datos que se mantienen constantes, es decir, que el acoso sexual callejero todavía es una problemática. Y es importante ver que claramente tiene un sesgo de género, es decir, que esto le pasa a las mujeres, ¿no? Como bien decíamos, pensamos que 6 de cada 10 mujeres dicen haber vivido esas situaciones. Y cuando lo vemos por edades, en realidad lo que ahí vemos es que el 77% de las mujeres, es decir, 8 de cada 10, casi 8 de cada 10 mujeres que son menores de 18 son quienes han sufrido acoso. El acoso claramente tiene un componente de que se da en la adolescencia. Ahí, por supuesto, que lo que no tenemos que pensar es cómo están entonces circulando nuestras adolescentes, nuestras jóvenes, ¿no? Cómo es su vínculo con la ciudad. Y otro dato que también es súper relevante para pensar esto es que 2 de cada 10 dice haberlo experimentado antes de los 12 años, ¿no? Entonces también ahí pensar de qué manera nuestras jóvenes y las niñas y adolescentes, ¿no?, que atraviesan estos cambios y transitan la adolescencia, cómo es el vínculo con la ciudad, la exposición con esos otros. Sí, y en eso antes de seguir está bueno una cosa que vos decías, Cecilia, como al pasar, pero está bueno el detalle. Las formas más comunes de acoso que detectaron son silbidos, comentarios inapropiados, sonidos alusivos a animales, un 36%, todo eso, seguidos por miradas fijas o gestos obscenos, un 34%, y las calles y veredas con un 81%, ¿no?, de quienes les contaron en el trabajo que sufrían acoso, ¿no? Exacto, y para mí hay algo que es muy rico, es ver cómo esa lluvia de palabras que se arma en el resultado de este estudio. Aparece asco, aparece miedo, aparece violencia, y son cosas que estamos sintiendo a la hora de transitar y vivir nuestros espacios, nuestras ciudades. ¿Y qué nos deja después a nosotras eso, no? Hablo en femenino por prevalencia, pero también a todas las personas.
Y el impacto, vamos a ponernos en cosas más transaccionales, el impacto económico que tiene sufrir violencia en espacios públicos, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, tal vez para volver de un lugar en la noche, tenemos que tomar un taxi? Para volver del trabajo, se incrementan nuestros gastos, o decidimos no aceptar determinados trabajos por lo que nos implica a nivel de desplazamiento. O de chicas, todas las estrategias de circulación que nos han enseñado, no salgas sola, cruzá, no le mantengas la mirada, mucha gente llevar las llaves en la mano como arma de defensa, bueno, incluso después sale autodefensa, llevar algún tipo de elemento, no sé cómo se dice exactamente, ¿no? Pero como para protección. Eso está buenísimo porque... Es parte de nosotras. Total. Es parte de lo que releva la encuesta, ¿no? Por un lado es qué formas adquiere el acoso, como bien lo señalábamos ahí, más allá de estas que parecen como más silbidos, ¿no? Bueno, obviamente como recibir algún comentario indeseado y demás, que ahí totalmente lo que decíamos de palabras asociadas al asco y demás. Pero lo que también es importante de ver es que cuando desagregamos, también aparecen, aunque en menor porcentaje, algunas que también representan mayores niveles de... digamos, de inseguridad a la integridad física, ¿no? Como que alguien te persiga, como que alguien te muestre los genitales, ¿no? Pensemos nuevamente, correlacionemos esto con las edades que estábamos pensando, ¿no? Entonces, muchas veces, ahí lo que nos gusta pensar y invitar a reflexionar un poco es, bueno, qué tipo de socialización estamos haciendo también de esas niñas y adolescentes. ¿Cómo vinculamos todo? Yo me voy a expresar mal y ustedes me corrigen, ¿está bien? ¿Cómo vinculamos toda esta especie como de permitidos que se dan en la calle con la violencia de género que prevalece también en nuestra sociedad? Ahí yo no soy experta en género, es importante marcar eso, pero sí llevo mucho trabajando con la Universidad CLAE y con las chicas del Paso. Y me parece que hay un tema de entender que se tiene derecho hacia la otra persona, de decirle cualquier cosa y que tiene que recibir eso, ¿me explico? No puede ser que uno transite por una calle y que gente le diga cosas, que vos tengas que pensar qué tipo de ropa te pones para evitar una situación de acoso. Hay mucho de valores de trasfondo, ¿no? De cómo nos entendemos, cómo entendemos nuestra equidad o nuestra no equidad, a las formaciones que estamos dando, que justamente es para actuar si veo una situación de acoso callejero. Va una población muy amplia, hombres, mujeres y de muchas edades también. Porque en los dos planos tenemos un gran problema social nosotros, ¿no? Ustedes tiran un número que es enorme, que yo estaba convencido que había bajado por todas las campañas que se habían hecho, por todo lo que se había hablado de este tema. Tenemos un problema de violencia de género también que prevalece. Sí, claro. Sociedad. Y voy a decir algo muy feo, pero hasta parece que tuviéramos zafras de esto, porque una vez que pasa algo con una mujer, saltan 5 noticias más, prácticamente al hilo, que tienen que ver con lo mismo. Y uno lo que se pregunta es que, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el sistema educativo? Digo, no politizar el tema, o por lo menos no ideologizarlo, pero sí decir, acá hay muchas cuestiones de las que nosotros adolecemos como sociedad, que tienen que ver con nuestra cultura en el tránsito, lo que pasa en las canchas de fútbol, lo que pasa en la calle con las mujeres, que tiene que ver con educación también. Y estamos jugados a lo que nos eduquen en nuestra casa. Y a veces uno siente que falta una institucionalidad en lo que tiene que ver con esto, con los tips, con los tips fundamentales para poder convivir, ¿no? Justamente cuando lanzamos este programa, de las organizaciones que más se acercan a nosotros son organizaciones educativas. Bien. Acá salto otro programa que tenemos que se llama El abuso no es amor, que lo lanzás y se agota. Y los primeros que vienen son los colegios, los liceos, las cooperativas. Hay una parte del relevamiento que hicieron ustedes que me llamó mucho la atención, que es sobre la denuncia. Porque no estamos acostumbrados a escuchar presentar una denuncia porque alguien te acosó en la calle. ¿Cómo se manejó eso en el relevamiento? Y contanos un poco, Micaela, también qué datos surgen de ese aspecto. Bien, exactamente. Nosotros en este relevamiento, que es parte también de interesante de lo que L'Oreal está realizando, ¿no? De poder volver a apostar por un relevamiento, porque las cifras creo que es lo que está bueno, es que por ahí van ayudándonos a echar luz a este fenómeno que lo tenemos tan naturalizado también, ¿no? Ahí está bueno linkearlo con distintos hechos de violencia de género mayores. Está de hecho el acoso sexual callejero también tipificado dentro de nuestra ley integral de violencia basada en género. Nosotros en este caso adicionamos algunas preguntas nuevas en este relevamiento, y una de ellas, por ejemplo, era sobre si las personas conocían o sabían cómo denunciar, y ahí vimos que 6 de cada 10 personas no sabe cómo hacerlo.
Y ahí también, bueno, hay que problematizar siempre, ¿no?, en estos temas los costos que también pueden tener muchas veces el concurrir a una institución del tipo que sea y poder enfrentarse a una denuncia, ¿no? Y también ahí lo que veíamos en esto de la naturalización, que por ahí es propia y también de terceros, veíamos también le preguntábamos a las personas si cuando habían sido víctimas de una situación de acoso habían tenido asistencia de una otra persona, ¿no? Y ahí también, nuevamente, es bastante contundente el dato de que el 82% señalaba de que no había tenido, ¿no?, una asistencia de un tercero, que bien puede uno pensar que eso habla de que estamos justamente como totalmente naturalizado ese fenómeno, ¿no?, y forma parte de nuestra cotidianidad y de cómo transitamos la ciudad. Y algo tremendo que es, si lo estamos viendo y si el otro no se mete, ¿por qué me voy a meter yo? Y sigo y ni siquiera me acerco para dar asistencia en el después de la situación, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que más piden aprender cómo actuar? Cuanta más se da, más piden aprender. Y ahí con Mica decíamos, bueno, hay un tema de las generaciones más grandes que ya han pasado por estas situaciones de acoso antes de querer cascadear a generaciones más chicas, más jóvenes. Hay un oyente que dice que tiene 72 años y que en su adolescencia, década de 60, 70, era muy común recibir mensajes desagradables y no salían solas tampoco de noche, y a bailar se iba en pareja. Era otras costumbres, pero que también lo recuerda, ¿no?, como en su adolescencia y como otra época en la que también pasaba. Y me pregunto también, en este programa que tienen ustedes desde L'Oréal, esa capacitación también, ¿a quién va enfocada y cómo? No solo son centros educativos, ¿no? Claro, también tienen en el programa, en la web, una formación que es como de 5 minutos para poner el tema arriba de la mesa. Sí, hay como dos versiones. Una es como una sensibilización online que se puede entrar gratuitamente 24 horas cuando quieran, que es para acercarse a estas herramientas de cómo actuar si hay una situación de acoso sexual en espacios públicos. Y la otra es contactándose con la gente del Paso, que el mail es elpasoformacion@gmail.com, que ahí esta organización lo que hace son grupos aproximadamente de 30 personas y facilita, 100% financiado por nosotros, las 5D, que son esas cinco herramientas. ¿A quién están enfocadas estas formaciones? Este año queremos llegar a más de 1.600 personas y se prioriza las poblaciones que entendemos que están más vulnerables al acoso sexual en espacios públicos, que es personas que por su trabajo están altamente expuestas a lugares públicos, personas con discapacidad, personas de la población LGTB, por ejemplo, y obviamente chicas y chicos a partir de 16 años. Sí, está bueno marcar eso, chicos, también, ¿no? Porque hay mensajes de los oyentes que dicen que como que en general se deja fuera a los hombres en esto, pero también los hombres dicen que sienten acoso en determinadas situaciones. ¿Qué podemos decir de lo que viven los hombres con esto? Bueno, eso es súper interesante para pensar, porque como sociólogo ahí lo que puedo aportar es que probablemente lo que suele suceder también es que por ahí como hombres exista cierta subdeclaración, digamos, ¿no? De si efectivamente viví una situación de acoso, o si la puedo identificar y tal. Lo que nosotros de todas maneras sí vemos es casi 1 de cada 3 hombres señalaba haber experimentado acoso sexual. De todas maneras, eso lo que muestra evidentemente que hay sí un corte de género clarísimo en donde quienes son mayormente víctimas son las mujeres. Y obviamente habrá que seguir profundizando en estos estudios, por eso es tan importante generar datos, en por ejemplo pensar también cuáles son las masculinidades, por ejemplo, que son más objeto de situaciones de acoso, qué es lo que está explicando detrás, y si comparamos con otras evidencias desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional, lo que sí siempre suele ser una constante es que quien acosa suele ser una persona de género masculino, ¿no? Entonces, y mayor también, Mica, ¿no salía la lluvia de palabras el señor? Exactamente. El señor. Y eso también es algo que ha sido con otros datos, es consistente. Entonces, quiero entender una cosa. De alguna manera, generacionalmente, esto, si nosotros vamos hacia los más jóvenes, ¿sigue en prevalencia esto o las campañas han servido para que de pronto los más chicos sí concienticen lo que son ciertas conductas? Mira, yo creo que esto no es impacto de una sola campaña, es multicausal. Yo hoy no me animaría a decir que se ha reducido la situación de acoso callejero. Yo creo que, al menos desde nuestra parte, estamos dando el espacio para repensarnos, para reflexionar y hablar sobre el tema. Bien. Para que bajen las cifras tiene que haber muchos actores involucrados. Y no solo es a nivel conductual, que habría que hacer modificaciones también, ¿no? Me acuerdo que hubo un estudio sobre los metros, creo que era en Reino Unido, que las líneas de metro estaban pensadas para los lugares en los cuales circulaban los hombres, no las mujeres. Así que
es bien interesante ahí entender para que desde muchos lados se pueda atacar. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que lo que muestra la encuesta, ¿no? En a lo largo de un año es que todavía no se ven impactos significativos, pero qué necesarias que son estas medidas, ¿no? De educación, de brindar sensibilización, pero que son cuestiones que piensen ustedes que evidentemente están asociadas a la socialización, ¿no? En esto de, bueno, yo nací mujer y desde que soy mujer uso caravanas, digamos, en tanto algo que no sucedió con mi hermano, y esto tiene que ver con pautas de cómo nos comportamos. La socialización son aquellas normas, pautas por las cuales nos convertimos en agentes sociales. De lo que está hablando es de cómo como sociedad nos estamos vinculando, ¿no? Entonces, evidentemente, nos queda todavía un largo camino por recorrer, que con acciones, evidentemente, de capacitación, de involucrar actores como las ONG, de este tipo de campañas, es que podemos, ojalá, mover algunos de estos datos. Y cómo esto sigue vinculado con cosas que de las que ya hemos hablado tanto, ¿no? Y bueno, ¿y qué querés? Si vas vestida así, Claro. ¿cómo no querés que te diga nada? Y bueno, ¿cómo querés si es la forma de relacionarnos que tenemos? Estoy haciendo reflejo, por decirlo livianamente, con varios mensajes que estamos recibiendo. La culpa. Es la forma de relacionarnos que tenemos. ¿Por qué no te puedo decir nada si es la forma que tenemos de llegarle al otro? O sea, que la forma es una construcción social. Es algo que evoluciona, que cambia y que las formas son aceptables o no. Digamos, no es algo estándar. ¿Me explico? Yo siempre hago el ejercicio por un inconveniente que tuve una vez de una persona bastante más grande que me dijo una cosa absolutamente fuera de lugar y le dije, ¿a vos te gustaría que a tu hija le dijeran una cosa así? Recuerdo que se quedó pensando. Le digo, es inaceptable que uno, porque nada, o sea, sin comerla ni beberla, te digan y te hagan gestos, te hagan comentarios absolutamente fuera de lugar. Y me cuesta me cuesta leer que muchos oyentes lo toman como si fuera un derecho que tienen. Bueno, está el tema del piropo, de ¿no? pasar Un por gran encima debate. de la privacidad de la otra persona, sea mujer o hombre, ¿no? Me llama la atención. En los sinceramente. talleres surgen todo este tipo de... Por suerte se dan lugares de confianza en donde las personas pueden expresar opiniones desde ambos lugares. Y bueno, se invita a reflexionar. Mejor que surjan para que con especialistas se pueda debatir. Y también hay varios hombres que dicen que sufren acoso cada vez más de parte de mujeres, que las mujeres están más lanzadas a hacer comentarios, y se repite también ese comentario bastante. Sí, es que si vemos en realidad lo que es acoso callejero, según la ley donde está tipificado, en realidad es es una acción de connotación sexual que genera en la persona hostilidad, temor. Está especificado hacia las mujeres, pero no es un tema solo de mujeres. Claro, el punto ahí es entender, me parece que la empatía ahí es clave en el sentido de entender que las personas que reciben el acoso no lo desean recibir, ¿no? Y que por el contrario lo que se ven es intimidadas, Exacto, tienen ahí miedo. está el punto, es no deseado. Y totalmente, y cuando nosotros, o sea, cuando algunas de estas cifras salen a la luz, que por eso es tan importante la generación de datos, ¿no? Claro. Lo que nosotros vemos es, nuestras adolescentes uruguayas en Montevideo, en el interior, están cotidianamente tomando decisiones para evitar que eso suceda. Claro. Y la encuesta así lo muestra. Evitan lugares oscuros, deciden ir acompañadas, cruzan la calle, usan rutas alternativas. En otros estudios que también permiten pensar que estamos por el buen camino, en esta encuesta también, hablan muchas veces de usar auriculares para evitar esas situaciones. Entonces, lo que es importante por ahí para pensar en esto que estaban trayendo los oyentes y demás es cuando entiendo que el fenómeno pasa, le está pasando a las mujeres, a las chiquilinas más jóvenes, no lo desean y están tomando decisiones cotidianamente para evitar eso. Exactamente. ¿No? El famoso también avisar, ya llegué. Eso es porque la circulación por la ciudad evidentemente no es igual para todos y para todas. Entonces ahí seguir trabajando en cómo generamos pautas diferentes en esos hombres que hoy están cometiendo esa situación y también ver que es una situación de la cual perdemos todos, que eso también está bueno, ¿no? Para no tener como culpables o víctimas, sino que es cómo aprendimos a vincularnos y que podemos hacerlo de otra manera. Y que no nos paralice el no sé qué hacer. Yo estoy viendo que están toqueteando a alguien en la calle y no sé qué hacer. Bueno, hay formas
hay formas para intervenir que son seguras, que permiten no tener una escalada de violencia. Y que si nos ponemos a empezar, son muchas que tal vez aplicamos instintivamente. Me hago pasar por amiga de Mica, interrumpo, no voy a decir pidiendo la hora porque parece de modé, pero haciendo algo. Y eso las mujeres lo hacemos. Cuando tantas veces vamos caminando de noche y saludamos como que vemos a alguien a lo lejos para que la persona que me viene y me no sé qué piense que alguien hay testigo, que hay algún testigo en la situación que se puede llegar a dar. Es difícil, pero ahí vamos. Bueno, muy bien. Sí. Es todo un tema esto y no tengo los mensajes a la vista, pero más o menos me imagino de lo que está hablando Valeria. Donde es impresionante, pero todavía sigue muy firme el justificar ciertas acciones. Sí, se polariza mucho. Exacto. Se polariza Sí, mucho. La lo opinión vivimos. con este tema. En los talleres Muchísimo. se vive. Y es que yo creo que a veces los talleres son como una representación de lo que siente Y la me población. parece que está bueno compartirlo porque es Mm. parte de saber cómo piensan algunas personas sobre estos temas, ¿no? Por eso me parece interesante también ponerlo Sí. arriba de la mesa. Me acuerdo que en un taller surgió el tema que una persona decía, no, pero yo cuando digo estas cosas, yo le alegro el día a las mujeres. Y bueno, y ahí qué bueno tener especialistas para que puedan darle marco a eso. Ahí la invitación me parece que es a pensar también que estos tipos de masculinidades que hemos construido, ¿no? Para hablar un poco lo que dicen los estudios también han traído costos para toda la sociedad y lo tienen también para los hombres. Entonces es para ese tipo de mensajes, está bueno para pensar que en realidad esto es parte, yo reitero, de pautas de cómo nos comportamos, pero podemos hacerlo de otra manera. Entonces está buenísima estas preguntas que ustedes traían de, bueno, ¿qué pasa con las nuevas generaciones y demás? Bueno, esto tiene costos y lo seguirá teniendo para la sociedad toda y también para esos varones que tienen que ejercer ese tipo de masculinidades que ya está también probadísimo que bueno, que tienen costos para ellos mismos, ¿no? También, y en realidad hay otras maneras de vincularnos. Yo ahí insisto en esta idea de pensar en la empatía y que, bueno, si estoy en realidad generando algo que intimida a otra persona, intimida a una chiquilina, evidentemente podemos vincularnos de otra manera y podemos hacerlo de otra forma. El punto para denominarlo acoso, ¿dónde está el límite? Porque también se plantea el tema de la voluntad de la persona que recibe el comentario. Dice que después si de la otra parte es bien recibido, es recibido con agrado o no, ahí está el límite. Eso es lo que plantea, por ejemplo, un oyente. Sí, ahí, mira, les voy a leer literal lo que dice la ley 19.580, que dice: acoso sexual callejero es todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercida en los espacios públicos por una persona contra una mujer sin su consentimiento. Y yo creo que ahí es donde está la clave, generando malestar, intimidación, hostilidad, degradación y humillación. Lo que importa ahí es lo que señalábamos, tal cual dice Ceci, es no deseado, es algo que yo, de hecho, si me está provocando miedo, si me provoca asco, si me inhibe, en ningún momento eso es algo ni buscado ni que yo quiera. Si yo estoy tomando decisiones de evitar algunos lugares, yo evidentemente estoy queriendo evitar esas situaciones. Eso vale en general para definir al acoso, ¿no? Y de hecho también hay la invitación a la persona, por ejemplo, que está trayendo esto de, bueno, porque siempre como la discusión está si es el halago, ¿no? Y ahí han habido campañas también que han hablado del no me halaga, me molesta. Esa es como la línea, es claro. Y también pensar quién lo hace y lo ejerce, que bueno, hay distintas autoras que lo señalan de si yo lo hago, evidentemente por un acto de galantería o porque quiero tener algo con esa persona, o si lo hago como parte de esta, incluso se llega a hablar de que es una interacción para otros, ¿no? Para que otras personas puedan ver lo que... Entonces, hay una delimitación clara conceptual. Sabemos y podemos entender qué es el acoso, por eso también lo podemos medir y por eso es tan importante que existan estas encuestas y estos datos. Es muy interesante y preocupante lo que hemos hablado acá. ¿Cómo se puede informar la ciudadanía con respecto a todas estas campañas? ¿A dónde se pueden dirigir? Sobre todo también para saber reconocer, ¿no? Porque muchas veces naturalizamos también 100%. ciertas situaciones. Sí, para poder acceder a los talleres tienen que escribir a elpasoformacion@gmail.com, y para entender más sobre la campaña o la sensibilización express pueden entrar a la web, que es standup-mediointernacional.com, y ahí van a tener data bien útil. Cecilia Cardoso de L'Oreal y Micaela Cal de la Usina de Percepción Ciudadana, muchísimas gracias por esta visita y por estos minutos. A Muchas ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, Super G. Sí, tenemos que ir a la pausa y los oyentes